Gustavo Marangoni, analista político, la conoce larga también, testigo excepcional de esto que estamos viviendo hoy, de otros cierres de listas y si es el momento donde la política paga y da refugio. Pero digo amigo no solo por el tiempo que compartimos en el viejo Animales Sueltos que tanto disfrutamos con los compañeros, sino además porque durante meses se bancó que le dijese Claudio. Y no me lo corregía. Bueno, yo le decía a Claudio, claro, porque yo estaba tan acostumbrada a escuchar a Claudio Marangoni que me decía, y yo veía que todos me miraban, pero no, era un nunca, upgrade, porque claro, Claudio es una gran persona. Pero además, nunca me lo corregiste. O sea, eso, ¿no? Habla porque de lo que... Él no, habla mucho de lo que es. Gracias por estar acá, Gracias por la sumarte a invitación. este Una café, alegría, porque en serio. teníamos ganas de hablar de las listas, pero hablar tranquilos para que se entienda qué es lo que está pasando por estas horas, porque yo creo que hay una especie de caos de información y de locura que nadie entiende nada, digo, que nos sumamos y nos engolosinamos nosotros, los periodistas descubrimos política, pero que muchas veces el que está del otro lado dice, ¿de qué están hablando? Si no sé ni qué voy a votar. Está la previa, ¿no? La previa, así como cuando ninguno de nosotros se preocupa tanto por la previa de un restaurante. Vos querés que el día que llegues al restaurante te lo planteles puestos, a la hora, etcétera, pero si te muestran lo que pasa entre las 4 y las 7 de la tarde, es como que no es tu tema. Vos querés llegar y que esté todo armado. Ahora, lo cierto es que la escasez también es un principio de la política, no solo de la economía. En las listas hay una determinada cantidad de gente y hay muchos que quieren ingresar. No hay para todos. Y cada uno se autopercibe con los méritos suficientes como para tener el lugar por el que vengo trabajando, apoyando, en la oposición, en el oficialismo, etcétera. Así que este es el momento más álgido. Pero vos mencionabas recién oposición y oficialismo. ¿Es lo mismo armar listas estando en la oposición que estando en el oficialismo? No, porque el oficialismo obviamente te permite un plan de contención. Cualquier oficialismo. Mira, vamos a los ejemplos de los dos lados de la General Paz para ser equidistantes o ecuánimes. Hemos visto cómo tanto Horacio Rodríguez Larreta en este momento está de alguna manera ampliando y creando y viendo qué espacios abre para contener y sobre todo aquellos que a lo mejor no están tan satisfechos con el pase de provincia a capital, con algunos que tenían expectativa de formar la lista. Pasa lo mismo a nivel nacional. Siempre vos tenés posibilidades de a lo mejor algún peso mediano pesado que tiene que quedar afuera, pero que no te puede quedar herido porque vos lo necesitas en la campaña. No porque te puede tiene quedar territorio. herido, claro, ese es un tema. Tiene Estar que haber, mirando que no queden heridos por ahí, ¿no? A ver, siempre quedan heridos el sábado a la noche. Siempre. Y el domingo, sábado, ese en horas sábado, nada que se más. cierra la 48 liga, siempre quedan heridos. Sábado, domingo, y no puede ser, no me lo merecía, fue Me fulano. cagaron. Ponele, Sí, puede sí. ser el lenguaje coloquial que se utilice, Sí, sí. etcétera. Bueno, después tenés que darte una estrategia que en algunos casos puede alcanzar con mimos. Quédate tranquilo que... Mimos, vamos a ver. dícese de cargos bien pagos sí, en el Estado. A veces pueden ser lugares en la función pública, a veces puede ser hasta la palabra de que te llame el uno, ya sea el gobernador, el jefe de gobierno. Che, te agradezco el esfuerzo, sé lo que pusiste, te lo vamos a recompensar, te necesito ahora, bancá que... Y la perseverancia a veces paga. Pero todo eso es parte de la liturgia, que a veces se dice, pero a vos te parece... Bueno, es parte de la liturgia de la política. Acá, en Estados Unidos, que vos mostrabas recién, en Perú, en Bélgica, bueno, no sé, pero en todos lados. Porque vos, el gran punto es que hasta el sábado es todo puja interna. Después viene un periodo de semana donde tenés que encontrar la velocidad de crucero, armonizar discurso y empezar a recordar que del otro lado de la colina están los verdaderos adversarios. Así que ahí... O sea, el sábado empiezan dejan de pelearse entre ellos para salir a pelearse con el otro. No es tan Sería automático. No, Yo pero te más diría, o menos. la primera semana, 10 días, es para, iba a decir una marca comercial, para esa crema que te pones cuando te quemás, Sí. ¿no? Entonces, ponés la cremita ahí como para que, bueno, vayan cicatrizando cierta herida, empezás a administrar eso y además empezás a decir, che, podemos tener diferencias, pero hay que ganar. Porque si ganamos... Ahí vas a ver que vas a tener el protagonismo que te mereces porque te reconocemos el esfuerzo, el sacrificio, etc. Bueno, es así. Esa parte de la liturgia es insuprimible. Y lo que pregunta Javi es exactamente así. El que tiene recursos para compensar, ¿no? Tiene más chances. Y tiene más chances, porque si no, estás en la oposición medianamente pequeña, etcétera, y el que se te ofende se te va. Y a lo mejor te cierra con otra fuerza política, te dice, bueno. Bueno, acá tenés oposición que un pedacito de oficialismo tiene también, porque digamos también tenés en la ciudad otra estructura Claro, para poder vaya. compensar. Vaya si Totalmente. tenés estructura Por en la eso. ciudad de Buenos Aires, O sea, digamos,
que hemos visto movimientos en las últimas semanas, porque inclusive el propio desembarco de la exgobernadora requiere de algunos... la contención, la palabra contención es como la clave. Che, hay que contener. ¿Y a quién contenés vos? Y al que de alguna manera está insatisfecho, porque el que está contento tiene su propia contención autónoma. Pero ¿no? puede haber, digo, en esto que vos contás, digamos, porque uno sabe, en algún momento hemos cubierto, digamos, cierre de listas, que puede haber cambios, sorpresas o lo que fuese a último momento. Hoy se oficializó efectivamente la de Santilli con... Claro. Con Ocaña, sí, con fue el Graciela lanzamiento formal hoy en La Plata, en Ocaña. Citibel, en el hípico de Citibel. Ay, sorry, gordo. No, en el hípico de sorry, Citibel, gordo, no. está bien. Hemos ido pero muchas veces. Ya lo Sí, formalizaron. con un gran discurso de contención. 3 veces la reta lo nombró a Jorge y le agradeció a Jorge. Y Gracias, estaba Jorge Macri, estaba Patricia Bullrich, hablaron todos, estaba Pichetto. Carrió cantó estaba despacito. Carrió, claro, no estaba Vidal, Sí. que era una estrategia, que Vidal no pisa no, más la provincia de Buenos Aires por un largo tiempo. Y obviamente no estaba Macri, que sigue varado en Zurich. Sí, me parece que... Algunos se apuran para hablar de que hoy se lanzó el posmacrismo. Esperen un poquito. Que esperen, la Argentina ha dado Pero digo, señales de que en siempre esta estas cosas hay que cobertura, esperar. y lo que va a pasar particularmente el sábado, digamos, ¿puede haber grandes sorpresas? Es a último momento, hemos escuchado una vez un pasillo, alguien que tacleó a otro para que no aparezca, para que no llegue, entró y le dijo tranquilo que estás, y después salió y le dijeron que no estaba. Digo, ¿es tan caótico? Sí, pero además, esto no es información, yo no soy periodista, pero digo, el kirchnerismo particular suele dar sorpresas. Vaya, ¿no? Si Cristina sorprendió con el libro, sorprendió con Alberto Fernández, en algún momento... No estoy diciendo que va a suceder el sábado porque, insisto, yo no manejo información como lo hacen ustedes, pero digo... Tanta gente no maneja información y habla, Gustavo, que... Pero uno no puede primero, Colegas. Sí, no podés descartar. Y segundo, si vos estás buscando participar de la lista, hasta que pones el mocho, no te movés. Hasta las 24 del sábado. Estás ahí. Aquello de que cocodrilo que se duerme cartera se inventó por eso. Y además después tenés 2 días de correcciones, un plazo de correcciones, con lo cual, digo, es lógico. A lo mejor algunos escuchan, ya que vos habías anticipado en tu editorial el tema que yo decía jorobonamente, lo de la gente con J. Me encantó, Pero sí. la gente... A ver, es política y los políticos, ¿sabes qué hacen política? Y hay una parte que sí, que es una parte de la propia, digamos, clase política, que es un término no despectivo, lo usó Mosca, que es uno de los teóricos políticos más importantes, que habla de la clase política, que tiene sus propios códigos, tiene sus reglas, y después se expone, en una democracia como corresponde, a las elecciones de la ciudadanía, que premiarán o no, etcétera. Ahora, me parece que estos días que estamos viviendo tiene algunas cosas que son súper interesantes, algunas por lo novedoso. Por ejemplo, A ver. mira, gobierno y oposición llegan unidos entre cada una de sus coaliciones. El gobierno, después de pasar una pandemia, que, mamita querida, después discutimos qué acertó, qué se equivocó, pero digo, transitar 1 año y medio de un mundo en pandemia, de un país en pandemia que ya estaba debilitado, y llegar unido, buena para el gobierno. Vamos a ser bueno con la Unidos oposición. hacia afuera. Unidos. Digo, la coalición se Están mantuvo. unidos. Sí, Bueno, sí. sí, la La coalición no se coalición Se están mantuvo. matando por la Hacia adentro candidatura. se están matando. Pero claro. bueno. Pero está bien. Bueno, pero, Empujando la Cafiero pero- algunos, No, está, queriendo pero- la jefatura de gabinete, pero entiendo, digamos, el frente está... A Freud le encantaba decir el mundo no es un jardín de infantes, la política menos. Entonces, es lógico que tengan pujas, pero eso no quita que estén unidos. Déjame abrir favor. un breve paréntesis sobre la unión. Digo, hemos escuchado, sobre todo en ciertos medios, Albert Títere. ¿Cuántas veces? Que Cristina le dice al presidente lo que tiene que hacer. Si fuera así, ya hubiera habido otro tipo de candidato en la Ciudad de Buenos Aires consagrado por Cristina Fernández de Kirchner y otro tipo de candidatos en la provincia de Buenos Aires consagrados por Cristina Fernández de Kirchner. Y eso hasta ahora no pasa. ¿Qué significa? ¿Que se impuso Alberto Fernández? No, pero que hay una puja entre ellos, no que hay una persona que manda y el otro Bueno, siempre solamente firma. Es más eso complejo. que acabas de describir. Es más complejo. Es, si querés, la novedad más importante del peronismo de las últimas décadas. Porque no hace falta, digamos, pertenecer a la cultura peronista simplemente para comprender que es un partido donde el concepto de liderazgo es central. Vos tenés un peronista que arranca su carrera política en Palpalá y te pone cachito conducción. Sí. La primera palabra que pone, cachito conducción. O cachita conducción. Bárbaro. Ahora, acá tenés un tema. Hay un liderazgo político de Cristina que, coincido plenamente con vos, no es omnisapiente, omnipresente y omnipotente, porque si no, ella sería presidenta y no lo es. Es importante, sí, es la voz con más relevancia, sin duda.
Pero tenés un tema de un peronismo consociativo de alguna manera. Que tiene que negociar. Que tiene que negociar. O sea, una Cristina que tiene que negociar. Que tiene que También negociar, es que una dice, novedad. bueno, Totalmente. como dicen algunos, si agarre la lista, la hace ella. Me parece que eso es parte de un mito que, insisto, seguramente no es una voz que pesa lo mismo que las demás, pesa más, Obvio. pero eso no quiere decir que decía todo. Entonces eso es otra característica que le da a esta elección algo atípico. Y decía de la oposición. La oposición también es un hecho raro que llegue unida después de perder una presidencial. Yo te diría casi la primera vez que pasa en mucho tiempo, porque, a ver, el Frente para la Victoria perdió la presidencial del 2015 y en enero del 2016 había un bloque de diputados que se había escindido, había senadores que hacían la suya, y esto no le pasó. Ahora Cambiemos, Juntos por el Cambio, juntos, cambian de nombre, pero no de concepto. ¿Por qué? Porque me parece que advierten lo obvio. Unidos podemos ganar o perder. Divididos perdemos seguro. Y eso vale tanto para el oficialismo como la oposición. Entonces, Totalmente. regla de juego, comprensión de que acá hay que hacer scrum porque 2009 para el peronismo, 2013 para el peronismo, 2015 para el peronismo, 2017 para el peronismo. Dividís, seamos fuori de la copa. Ni hablar del proto Cambiemos. Cuando 2011 Cristina ganaba 54, 17, 12, 10 y era todo, no sé, el archipiélago de la oposición, que aprendieron esa lección también. Totalmente. Entonces, eso me parece que son elementos constitutivos novedosos de esta elección y le agrego uno más. Que los candidatos que trascienden hasta ahora, bueno, en el caso no son trascendidos en el caso de Manes y de Santilli porque está oficializado, pero por la información que dan los periodistas parece que Tolosa Paz y Goyán son candidatos Todavía en la no provincia. se animan Todavía a no está decir que consagrado. Por eso digo, sí. por eso Todavía digo, no está, por eso ni digo. siquiera los de Ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo No. que trasciende hasta ahora, Se lo va a definir manejo con el así. VAR, me parece. Van a Sí. pedir VAR. Lo que trasciende hasta ahora, digo, son candidatos que también hay una circunstancia como atípica ahí, porque te diría, la mayoría tienen en sus distritos o en los distritos que van a competir entre 30 y 40% de desconocimiento. No digo que sea bueno o malo, porque si lo capitalizás bien, hasta a lo mejor te sirve. No tienen en general territorialidad propia. Santilli va a tener el apoyo de los intendentes del PRO, que son muy poderosos. Manes tendrá los de la Unión Cívica Radical. Y Tolosa Paz y Goyán tampoco son, si bien Tolosa Paz participó en alguna interna de la Ciudad de La Plata hace 2 años. Que perdió. Que perdió, digamos. Pero digo, entonces, ¿qué hay un tema Bueno, ahí? pero que los candidatos de verdad son otros. Son Macri y Larreta y Alberto y Cristina. O sea, Bueno. ponen... Ah, vos lo Y no, ves pero así tomando lo que Vos directamente. sos dice- gallina como yo, digo gallina futbolísticamente hablando. Uno, acá me meto de fútbol. No, te voy a matar. 10 dale, segundos sí, nada más. qué sé yo, 20, tratá de que te Claro. entiendan. Vos mirás, Sí. creo que, a ver, vos Sí, lo mirás voy a lograr, a vamos. nuestros primos hermanos, a Boca, y en la cancha no están los ídolos. Se fue Tevez, Román está en el palco, no va en demérito de ninguno de los jugadores que tiene el plantel de Boca, pero no sentís que ahí estén los que definen el partido. ¿Qué quiere decir eso? Que Boca es la trayectoria, es el equipo, es el color, pero hay jugadores que van a tener que en todo caso ver si pueden lucirse ahora, pero no entran con el peso de su biografía. No entraron porque tienen un caudal demostrado y probado de votos. Entran casi, te diría, como resultado de lo consociativo, tanto del acuerdo. Vos fíjate, ahí lo veo a Santoro, que dicen también que es probable que sea. Tiene una peculiaridad, tiene obviamente atributos personales que lo configuran como un posible muy buen candidato. No pertenece al peronismo, no pertenece a la Cámpora, no pertenece... Parece que a veces no pertenece a lo mismo que Tolosa Paz. Tampoco. Claro. ¿Entendés? El no pertenecer y a lo mejor lo que en otro momento podría haber sido visto como una suerte de debilidad, en esta circunstancia quizás, hay que esperar hasta el sábado a las 11 de la noche, puede garpar, no lo sabemos. Lo mismo Manes, Bueno, que tampoco pertenece a la clase política que vos hablabas antes. Pero ahí hay un plus. Pero a ver, es la teoría, ayer lo discutíamos con Aníbal Fernández, que lo destrozó, pobre Cornejo, va a venir acá Cornejo, está muy bien. está más que invitado a las puertas abiertas, pero él tiene una teoría, Cornejo, que es la de que hoy está, digamos, suma, vos puedes capitalizar el no tener pasado. El hecho de, justamente, un Manes, por ejemplo, no tener pasado en la gestión. Vos podés criticar la gestión de la ex gobernadora, por supuesto, podés criticar la gestión del propio Diego Santilli, podés criticar la gestión,
pero cuando no tuviste, digamos, ese pasado, vas a salir a criticar qué. Que en ese sentido la campaña es mucho más fácil. ¿Vos coincidís con esto? A ver, depende cómo se administre. Vamos por el lado de los activos. Es médico, los médicos en política como candidatos siempre garpan. Teníamos muchos nuevos, ¿no? Hablamos de estos nuevos, pero no solo porque son populares, digo, Tetá, Sandra Pita, de que pueden venir de los medios, de la ciencia, de distintos lugares, sino esto donde vos no podés achacarle de vuelta. Prontuario. Prontuario, Siempre claro. te la podés arreglar porque también podés convertir eso. A ver, jugamos y yo te digo, vos le darías a alguien sin experiencia la conducción de tal cosa. Siempre podés hacer, digamos, chicana. Pero me parece Bueno, que pero acá si la hay... experiencia la agarró y la chocó, no sé si me sirve tampoco. No, veremos. Es una elección Pero- legislativa también que Exactamente, permite... legislativa que es más flexible en eso. Es más flexible. Ahora, mi pregunta, no tengo una respuesta concluyente, pero es, acá hay un 75% de la población que ya eligió. ¿Ya eligió? A ver, del otro lado, si vos pertenecés al universo de Juntos por el Cambio o del Frente de Todos y te dicen que en la vereda de enfrente se presentan de candidatos José de San Martín y la Virgen María, no lo votás. ¿Qué importa? Si están del otro lado. Ya está, yo ya definí. Da lo Dicen, mismo quién es el candidato. y no lo digo despectivamente, Estás porque dentro son de- formas de elegir, que es lo que precisamente tiene que ver con la identidad, con las lealtades, etcétera, y es correcto, es un patrón. Ahora, hay un 15, un 20 porcentaje por ahí de gente que resuelve su decisión de votar entre las 3 semanas últimas y las 3 minutos antes. Eso que a veces algunos que nos gusta mucho la política lo describimos casi censurándolo. ¿Vos podés creer que hoy vino un primo mío y me dijo si se votaba este año y que a quién hay que votar? Y vos decís, pues sí, ¿por qué? ¿Por qué todos tienen que tener ese grado de familiaridad con la política y de conocimiento de la minucia que nos gusta a nosotros? Porque a lo mejor resuelve, y eso a mí me ocupa tiempo de ver qué está pasando por ahí. ¿Qué esa piel tan lastimada por la crisis económica, por la pandemia, ¿en qué se va a traducir? En un porcentaje que a lo mejor dice, ¿Y yo en me qué? quedo en casa ¿Y en qué? y no me voy, o quiero a alguien que me dé esperanza, y eso presenta desafíos para el gobierno y la oposición. Para la oposición, que uno dice, bueno, naturalmente en un gobierno siempre la tenés fácil porque te oponés, criticás, pero la oposición no tiene un disco de grandes éxitos para volver. No tiene el viejo long play que dice grandes éxitos, tiene que, justamente, en un terreno donde la economía no está nada bien, pero es de alguna manera una ventaja el hecho de que quienes te van a hacer la oposición tampoco te entregaron una economía bien. Ahora, esto que venimos hablando con Jairo, entonces también se plebiscita la gestión económica, digamos. Vas a ir a votar cómo tengas el bolsillo, Y- con las expectativas que tenga para, qué sé yo, el In- colegio de tus pibes. No Influye. sé. Y yo te diría, si estuviese en el oficialismo, ¿dónde vas a mirar la preocupación? Y en el votante que en su momento te había traído Massa. A ver, te lo meto el zoom A en la ver. geografía. Sí. Digo, conurbano, más chiquito. En la tercera, es decir, vamos a explicarle a la gente, tercera sección electoral, municipios del sur de la provincia, Matanza, Varela, Quilmes, Berazategui, ahí Aníbal le ganó a María Eugenia Vidal. a María Eugenia Vidal en el 2015. O sea, ahí es como la ciudadela ¿Y ahí invencible. entra Santilli ahí? ¿Entra Bueno, Santilli? veremos. ¿Llega Santilli Pero ahí? yo creo que hay que mirar mucho la primera. La primera sección electoral es el Corredor Norte, Vicente López, San Isidro, que se mete en el oeste. Y ahí hay franjas de estos sectores medios, de este votante del medio, etcétera, que hay que ver desde el oficialismo cómo haces para retenerlo, porque a lo mejor tenía unas expectativas que yo me animaría a decir no fueron del todo satisfechas, pero puede optar por dos cosas, es decir, no lo pudieron hacer porque la pandemia no se los permitió, Que es un poco el discurso del Frente de Todos. exactamente, o no lo pueden hacer porque la cosa no volvió mejor. Y yo me sorprendí hoy cuando Larreta saca en la presentación de la fórmula de Santilli el discurso de te dijeron que ibas a comprar asado y no pudiste. Que lo diga alguien de Juntos por el Cambio, cuyo gobierno tuvo el asado multiplicado por 4 y le moje la oreja a esta administración de que vos tampoco hiciste que el asado no subiera el doble, a mí por lo menos que se animen a jugar ahí. Yo me quedé pensando que ayer Aníbal me dijo, cuando le pregunté cómo enamorás con el asado si se duplicó el precio, me dice, sí, pero Macri le vendió armas a Bolivia. Yo Jairo, la verdad que esa no la entiendo. Vos ingresaste con tu urgente, perdóname hacer un Sí. link, vos ingresaste con tu urgente con la situación del personal sanitario. Cuando vos tomás los primeros 15 meses del gobierno de Néstor
del primer gobierno de Cristina, del segundo gobierno de Cristina, y en términos salariales lo comparás con el gobierno de Alberto, la gran diferencia es que en los primeros 15 meses de los 3 gobiernos kirchneristas, cuando Cristina dice éramos felices, no exagera, el aumento del salario real fue impresionante en ese momento. Cuando vos tomás estos primeros 15, 17 meses de gobierno, aún metiéndole ya la paritaria con un poquito de esfuerzo, como diciendo ya la contamos, estás abajo 2 o 3 puntos. Así que tenés otro desafío estructural, un peronismo que por características, que seguramente tiene su explicación también, pero no puede decir yo te aumenté los salarios. Estamos hablando de los registrados, imagínate de los no registrados. Entonces digo, ¿te das cuenta que es un campo atípico donde vas a jugar? Ya por eso, por el campo atípico, digo, perdona que vuelva a Santilli, ¿no? Que hizo la presentación, que nos quedamos también con la sensación de, ¿no? De un discurso medio lavado, qué sé yo, ¿no? Arranca o no arranca, ¿viste? Algo que, como que, bueno, por ahí alrededor de los que tenían como una voz más fuerte, más potente, quedó como un poco lavado. Pero digo, lo ponen a jugar sabiendo que hay toda una sección que es muy difícil que lo, digamos, por eso te decía, llega el discurso de Santilli, independientemente que sea más popular, que se meta con la heladera, con los cortes, con la guita, con el bolsillo. Veremos, porque esto ni siquiera salió del túnel todavía. Además falta, insisto, ver. Juntos por el Cambio tiene que renovar en la provincia, si no recuerdo mal, 15 diputados y 17 el Frente de Todos, porque el Frente de Todos suma los de Massa del 2017. Pensemos en esto. 15 y 17 diputados, uno y otro. Tenés que dividirlo por género, es decir, mitad y mitad. Tenés que dividirlo por, en el caso del oficialismo, kirchnerismo, movimientos sociales, intendentes, referentes vinculados de Alberto Fernández. En el radicalismo, en el Juntos por el Cambio, pro radicales, ver cómo se intercala, porque hay una interna, así que, ¿viste? Entonces digo, imagínate ese armado una vez que quede concluido y ver, volvemos al comienzo del programa, cuántos te van a quedar, que te van a decir, che, yo no tengo expectativa de renovar acá, y cuántos se van a poner el tema al hombro, y eventualmente en lo que uno presume que van a ser los 2 pies en los que va a transitar esta campaña. El sanitario, donde ya están los discursos. El oficialismo dice, miren la tasa de vacunación. Y por eso lo ponen a Goyán, y por eso lo ponen al ministro o lo pondrían, de vamos a decir. Y la oposición que te dice, mirá la tasa de mortalidad. Ya sabemos que esa va a ser la discusión. Tasa de mortalidad versus tasa de vacunación. Y en economía, un poco lo sintetizaron también ustedes recién, Jairo y vos, va a decir, mirá la deuda que nos dejó Macri, deuda en todo sentido, fondo, etcétera, y el asado, y la polenta, porque esa bala duele. Totalmente. La bala duele. Porque si se la dijeras a alguien de Juntos por el Cambio, te diría el sacrificio, te haría naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después vendrá, qué sé yo. Pero el peronismo, que es más de aquí y ahora, y con estos antecedentes de que siempre en su gobierno recuperó rápido el salario real y ahora no lo pudo hacer, tiene un desafío ahí. Entonces, a priori uno diría, ustedes se imaginan, y yo no tengo la respuesta, sí, no la respuesta exacta, tengo una respuesta, una hipótesis. Un mapa de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores muy diferente al que está ahora, que de los 119 diputados que tiene el gobierno y de los 115 pase alguno de los dos a 130, me parece que no. Porque tendría que darse una sorpresa extraordinaria. Que no se me ocurre, todos estamos pensando a ver qué conejos pueden sacar de la galera y no se nos está ocurriendo. Y es eso lo que hay que mirar, porque en el fondo yo digo, es cierto, el oficialismo no tiene quórum, pero cuando dicen, no, está 7 de Venezuela, todo digo, mira, si con los 6 Ramones y 4 o 5 que está dando vuelta ahí aprobó todo lo que quiso, totalmente. Y si lo que no aprobó fue por un tema interno, no fue precisamente por no tener los votos que podía negociar, como corresponde en una democracia, con otros bloques menores. Entonces yo no sé si hay que mirar eso. Quizás el gran debate sea la guerra interpretativa que se va a dar respecto al resultado de la elección el día a la noche, que va a trascender la cantidad de diputados. Igual la guerra y senadores. interpretativa va a ser dentro de cada espacio. Yo me imagino, si a Santilli le va mal, Macri le va a decir a Larreta, y no te dio. Y al revés también, si Alberto pone su candidato, Cristina le va a decir, y... Claro, ¿qué me trajiste? Obviamente, lo pase de factura. Y bueno, si yo te dejo la cancha y te digo, tome muchachos, juegan ustedes hoy, yo voy al banco, y perdiste 3-0, así te digo, alguna factura va a haber. Pero, digo, va a haber mucha guerra de interpretaciones, pero no me parece que haya un giro copernicano en la Argentina a partir de la cantidad de diputados y senadores que haya. ¿Vos decís que le estamos poniendo una expectativa, que estamos subiendo el precio? Y creo que, no sé, pero hay los que piensan que
Además, no veo un branch entre el 21 y el 23. Pero es que vos No veo escuchás a la que oposición decir simplifiques- hay que frenarlos, hay que evitarlo. Acá a lo que bien. vamos es a las urnas para frenar. Pero vos tenés que Pero es un discurso, Bueno. es un A ver, discurso acá estamos analizando. lógico. El que Claro. analiza tiene una posición diferente que el que tiene que motivar. Digo, vamos, esto es un antes y un después, la bisagra que cambia la historia para bien, para otro. Sí, nadie convoca, ¿no? Digamos, qué sé yo, vos no estás en un plan de seducción, ya sea en la política o en el ámbito personal, y no vas con una regla de tres simple, todo. Vas a tocar la fibra emotiva, al infinito y más allá. Ahora, cuando analizás decís, che, la verdad es que me parece que hay algunos debates que van a seguir tan pendientes y hay algunos equilibrios políticos y socioeconómicos que no van a cambiar por una elección. Porque cuando vos ves el famoso mapa de la Argentina, de la bandera de Boca que hemos visto tantas veces en Animales, cuando estábamos ahí juntos y todo eso, y vos ves que es muy difícil pensar que en el norte, salvo en algún caso puntual, digamos, Jujuy, por ejemplo, donde gana el radicalismo, etcétera, que en Chaco gane Juntos por el Cambio. No va a pasar. O que en la Ciudad de Buenos Aires gane el Frente de Todos. Pueden hacer una mejor elección, esto o lo otro, pero hay una correspondencia entre el voto y esa palabra que hoy casi parece prohibida, las clases sociales. Porque yo prefiero hablar en términos de clases, en términos de sectores de interés, que en términos de la gente, porque la gente es una entelequia. ¿Qué es la gente? O sea, La gente es no- mi tía no- Leonilda, sos vos, soy yo. Digo, hay intereses y hay sectores que ya tienen muy determinado lo que van a hacer. Y cuando vos ves, los electorados cambian menos que los dirigentes. O sea que nos lo tenemos que tomar con mucha calma. Maranga, queremos que vuelvas en algún momento, además porque nos toca el café, ¿no? Cada Sí, vez que viene. espectacular. ¿Tenemos el copyright de los 7 Ramones o es de... Eh, ¿Nos lo regalás? el de Los los seis Ramones. Seis Ramones. Seis Los seis Ramones, Ramones. los seis Ramones. De los 6 Ramones se van 4. No se van, perdón. No, pero Tienen que queremos, renovar 4. queremos que nos des el copyright. Es muy lindo, es muy no, lindo. es muy Gracias. lindo, Sí, es muy lindo. Nos regaló los los seis seis Ramones. los 6 Ramones, nos Está quedamos con seguido. eso. Maranga, muchísimas gracias. A Gustavo ustedes, Marangoni un esta placer. noche analizando esta cintara que cambia en esto, ¿no? No va a haber un gran cambio, tomémoslo con un poquito más de calma, relajémonos.